Buenas noches, cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Daniela Martínez. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, una de la carrera Administración de Empresas. Esta exposición que estoy realizando es para la materia de antropología, donde consiste en resolver unas preguntas de la actividad que estamos desarrollando. ¿Sí? Las preguntas son 5 preguntas sobre el concepto antropológico, que es la actividad que estamos desarrollando. El pueblo que yo elegí es el pueblo indígena. Y la primera pregunta es ¿qué expresiones, símbolos, saberes, tradiciones o manifestaciones de la cultura son características del pueblo que eligió y por qué? Bueno, pues la cultura indígena desde siempre nos ha dejado grandes enseñanzas, como en la lucha por sus derechos, hacerse valer, o sea, seguir luchando a pesar de ser o que les quiten tanto los derechos, ser tan desconocidos. La cultura indígena permite hacer visible aquellas prácticas que conservan desde tiempos ancestrales, mismas que se han venido, se han nutrido, se han fortalecido con interacciones, se han motivado y siempre han estado presentes no solo para la cultura indígena, sino para todas las culturas, ya que esta cultura indígena es una de las más importantes que siempre se han manejado en todo el mundo. Tienen una característica especial, aman la naturaleza, tienen sus creencias como naturales, que el sol, que la luna y demás. Entonces siempre esa ha sido como sus características, la lucha por sus derechos, ser desconocidos, han sido víctimas de la violencia. Entonces pues son esas de gran utilidad. La segunda dice mencione las problemáticas y procesos de resistencia y recuperación de la memoria colectiva del pueblo escogido, ¿sí? Bueno, en este caso, el lado que más ha marcado la cultura indígena o la resistencia era lo que les indicaba, que la parte de la lucha contra los derechos desde la época del colonialismo, ¿sí? Hace años atrás ellos siempre han estado con la lucha para tener su identidad religiosa, que no les quiten sus creencias. Los pueblos indígenas han sido afectados por el conflicto armado, geográficamente, sí, han sido víctimas de la fuerza pública. De hecho, en los paros que tuvimos hace poco en nuestro país, en Colombia, vimos como ellos son los que lideran prácticamente todo el paro nacional y siempre son unas personas muy resistentes a cualquier tipo de cosa que pueda suceder. La siguiente pregunta es, según la lectura de Kotak, explica a qué se refiere el proceso de enculturación. Entonces, el proceso de enculturación es un proceso social por el cual la cultura es aprendida y transmitida a través de generaciones. Sí, es una tendencia propia como el comportamiento y las creencias de las personas. Sí, entonces bajo mi creencia yo puedo juzgar la creencia de los demás. Sí, o sea, bajo los patrones de mi propia creencia yo puedo juzgar o señalar de pronto las creencias de las demás personas. Eso es lo que quiere decir. La siguiente pregunta es, según lo realizado en esta actividad, debe responder con sus propias palabras cómo define el concepto de cultura en la antropología. Bueno, esto es un tema bastante importante debido a que pues la cultura es algo esencial y la antropología es algo que que nos estudia desde siempre, es un eje central de las principales secuencias de la historia de la antropología. En la cultura pues es como la manifestación de una manera de vivir, de actuar típica de una especie humana, ¿sí? Entonces pues es algo que siempre los va a mantener unidos. La siguiente pregunta es, ¿qué entiende por antropología y cuál es su importancia en un país como Colombia, declarado por la Constitución Política Nacional en 1991 como un país pluriétnico y multicultural? Bueno, yo entiendo por antropología que es el estudio del ser humano, ¿sí? Sus comportamientos, sus creencias, sus habilidades, su interacción social, ¿sí? La antropología estudia la humanidad. Y pues con el tema de la constitución política fueron reconocidos los derechos
colectivos del pueblo y las comunidades indígenas. Entonces, pues es bastante importante porque se dio un reconocimiento por el cual ellos siempre han mantenido su lucha. Espero que recibir retroalimentación y que mi exposición sea de gran ayuda para los demás. Que tengan un excelente día, que esté muy bien, gracias.